Ricardo tenía 31 años y llevaba casi una década sin salir de su habitación. No por enfermedad, ni por alguna discapacidad física. Simplemente se había ido desconectando del mundo, poco a poco, hasta desaparecer dentro de sí mismo. Todo comenzó cuando no logró ingresar a la universidad que tanto deseaba. Después vinieron los rechazos laborales, la ansiedad en las entrevistas, el miedo al no eres lo que buscamos. Cada caída lo empujaba un paso más hacia su encierro. Sus padres, preocupados, pero temerosos de presionarlo demasiado, optaron por el silencio. Preferían verlo encerrado pero vivo, antes que provocarle una crisis. Y si lo empujamos al suicidio, pensaba su madre cada vez que su esposo sugería hablar con él seriamente. Así fue como Ricardo se convirtió en un fantasma dentro de su propia casa. Este fenómeno no era nuevo. En Japón ya tenía nombre, hikikomori, que en japonés significa reclusión social. Se hablaba de 500,000 de casos, en su mayoría hombres jóvenes. Lo que más impactaba a los expertos era que no se trataba de personas enfermas, sino de jóvenes funcionales que habían elegido el encierro por miedo, frustración o desesperanza. Lo alarmante era que el fenómeno se estaba propagando por todo el mundo. Incluso en México, tierra de fiestas, ruido y calor humano, empezaban a aparecer casos similares. Aquí, los llamaban ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero si además vivían aislados, se les conocía como super ninis. Eran hijos únicos, criados en hogares con comodidades, pero sin dirección. Padres que, por miedo o culpa, no ponían límites ni buscaban ayuda. Familias que guardaban silencio, convencidas de que ya se le pasará. Una tarde, conversando en una sala de espera, conocí a don Ernesto, un hombre de rostro cansado y ojos tristes. Me contó que tenía 2 hijas profesionistas, una en administración y otra en recursos humanos. Hablaban inglés, tenían títulos, pero no trabajaban. Les ofrecen sueldos tan bajos que ni para el camión les alcanza, decía. Ahora, ambas pasaban los días encerradas, sin rumbo, sin metas. No puedo correrlas, son mujeres, y si les pasa algo, murmuró. Tampoco puedo exigirles, porque sí se deprimen más. ¿Y si un día hacen una tontería? La frase que más me golpeó fue, yo me voy a morir, ¿y qué va a hacer de ellas? Una frase que uno espera oír de padres con hijos discapacitados o enfermos, no de personas sanas, jóvenes, pero rendidas ante la vida. Desde ese día, empecé a investigar más. Encontré una página llamada www.fobia-social.net, un refugio virtual para personas con ansiedad social. Hay foros por países, incluido México. Gente compartiendo sus historias, tratamientos, logros pequeños como hoy salí a comprar pan. También había secciones sobre fobias, hipocondría, trastorno obsesivo-compulsivo. Lo que más me sorprendió fue ver cómo, en medio del aislamiento, muchos encontraban compañía en otros con el mismo dolor. Un día, platicando el papá y la mamá de Sergio con una vecina sobre el problema que estaban pasando, quedaron sorprendidos al ver cómo les estaba sucediendo lo mismo que al primo del papá de Sergio, quien ya lleva encerrado en su cuarto más de 10 años. El caso era tan delicado que nunca lo mencionaban abiertamente en la familia. El primo vivía en un cuarto sin computadora, ni teléfono, ni internet. Solo un radio viejo y una televisión. Su madre había muerto hacía 5 años y él ni siquiera fue al entierro, a pesar de haber sido todo su querer. Desde entonces, su hermana mayor lo cuida en silencio. Ella también es soltera. A veces creemos que somos solo espectadores de los problemas del mundo, pero no es así. A veces las víctimas están mucho más cerca de lo que imaginamos, incluso en nuestra propia familia. Es muy fácil juzgar desde afuera. Flojos, desagradecidos, parásitos, escuchamos decir. Pero nadie que haya sentido el peso de la ansiedad social puede hablar con ligereza. Hay días en que uno mismo quiere hacer de hikikomori, quedarse encerrado, sin contacto, solo para escapar del ruido del mundo. Pero una cosa es un descanso, y otra muy distinta, una condena autoimpuesta. Salir del encierro no es fácil. Tampoco es imposible. Algunas personas empiezan cocinando algo nuevo, otras se atreven a caminar por rutas distintas, buscar piezas para mejorar un auto, leer en un parque, ir a una exposición gratuita.
No se trata de gastar dinero. Muchas veces se trata solo de romper el silencio, de abrir la puerta, de decir buenos días. Ricardo no cambió de un día para otro. Fue un proceso lento. Una noche, su madre le dejó afuera de la puerta un libro con una nota: si algún día quiere salir, aquí estamos. A la semana siguiente, aprovechando que Ricardo había sido fanático del videojuego FIFA en su adolescencia, pensó en algo diferente. Le imprimió una hoja con 5 círculos, como los que aparecen al comprar jugadores en el videojuego. La mamá colocó en cada círculo atributos de Ricardo: salud, inteligente, físico, carácter, creatividad. Y al pie del papel escribió con letra firme: tú tienes muchos atributos que otros quisieran tener. Ojalá un día los reconozcas tú también. La semana siguiente, dejó otra hoja con un código QR que lo llevaba a un video de otros jóvenes que contaban cómo habían salido de la reclusión. Una mañana, después de casi 10 años, Ricardo abrió la puerta de su cuarto y fue a la cocina. No dijo nada. Solo se sirvió un café y se sentó en silencio junto a su madre. Fue el primer paso. El segundo fue salir al jardín. El tercero, hablar con un terapeuta en línea. Y el cuarto, salir al mundo otra vez, paso a paso. Hay batallas que no se ven desde fuera, pero que merecen todo nuestro respeto. La depresión, la ansiedad social y el aislamiento no se vencen con regaños ni con frases como échale ganas. Se necesita empatía, acompañamiento y sobre todo, esperanza. Ojalá este relato sirva como una pequeña chispa para quienes se sienten atrapados. Porque siempre se puede volver a abrir la puerta.